Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que pero muy bien. Volvemos nuevamente, ¿cierto?, a este sistema con el cual estamos trabajando de los videos. Tuvimos 2 semanas para ponerse al día. Felicito a los que lo hicieron. Hay algunos que aún me deben, ¿ok? Ya, pero simplemente vamos a seguir con los contenidos tal cual los estamos viendo. Antes de eso sí vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos en el último video. Simplemente analizamos lo que era el periodo de ensayos constitucionales. Recuerden que habíamos terminado de ver el periodo de la independencia de Chile y después entramos simplemente al periodo de ensayos constitucionales, en el cual explicamos, ¿cierto?, de que se caracterizó simplemente por el intento de dar un orden, ¿cierto?, o de organizar a un país que está recién naciendo, a una república que se transformó en independiente hace muy poco tiempo, ¿sí? Siempre explicamos que en un comienzo organizar un país desde un comienzo era pero muy complicado, y esa fue la principal dificultad que tuvo este periodo de ensayos constitucionales, ¿sí? En donde además, ¿cierto?, en este periodo donde se intentaron realizar 3 constituciones, las cuales las 3 fallaron, la constitución moralista, la federal y la liberal, también se caracterizó por ser un periodo que tuvo una ardua, ¿cierto?, crisis económica. Ya se caracterizó por ser un periodo con una gran crisis económica debido, ¿cierto?, a los préstamos que habían pedido los chilenos para sustentar la guerra de independencia, y también, ¿cierto?, por los gastos que establecía el famoso Ejército Libertador de los Andes. Recordemos que después que Chile se independizó, el Ejército Libertador se fue a Perú, y Bernardo Higgins, que era el gobernante de ese periodo, el director supremo, simplemente tenía que enviarle recursos a este ejército, ya como una clase de compromiso que habían realizado ellos, ¿ok? Finalmente, también una gran característica que tuvo este periodo fue que se dividió, ¿cierto?, la política en nuestro país, ¿cierto? Se crearon los primeros bandos políticos, los cuales eran los liberales y los conservadores. Los conservadores simplemente eran los que querían cambios, pero no tan drásticos, querían más o menos mantener, ¿cierto?, un orden político social al cual se estaba antes de la independencia. Mientras que los liberales buscaban simplemente tener cambios mucho más drásticos y especialmente más libertades personales. Y dábamos el ejemplo con la situación de la religión, ¿cierto? Claramente todos tenemos claro que la Iglesia Católica fue muy influyente en el periodo colonial, y los conservadores en este periodo querían que la Iglesia Católica o la religión católica fuera la única religión del Estado. En cambio, ¿cierto?, los liberales querían mayores libertades humanas y entre ellas querían tener una libertad de religión, ¿sí? Más o menos esas fueron las principales características que analizamos del periodo de ensayos constitucionales. ¿Qué es lo más importante de ese periodo? Que claro, es que se intentó crear constituciones para organizar un país. Todas fallaron simplemente, ¿cierto? Todas no funcionaron simplemente porque es complicado, es muy difícil organizar un país desde un comienzo. Además, ya que costaba decidir entre estos dos famosos bandos políticos, liberales y conservadores. Por último, ¿cierto?, yo les planteaba en esta clase, en el que en el año 1828 la tercera constitución que se creó en este periodo fue la famosa constitución liberal, la cual obviamente la asociamos al bando de los liberales, y generaron cambios muy drásticos en la sociedad. Esa era la idea de esta constitución. Obviamente los conservadores no estaban de acuerdo con esos cambios y se crea la famosa o la primera gran guerra civil de nuestro país. Guerra civil que, si ustedes muy bien lo recuerdan, la terminan ganando el bando de los conservadores. Cuando se acaba esta guerra civil, se da por finalizado el periodo de ensayos constitucionales y se da por comienzo el periodo conservador o periodo autoritario, que es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ok? Acá tengo las principales ideas, ¿cierto?, las principales características de este periodo. Sé que probablemente no se esté viendo en el video, pero les voy a juntar la foto para que ustedes la copien en su cuaderno, estas principales ideas. ¿Por qué periodo conservador? Simplemente porque la guerra civil la ganaron los conservadores. Al ganar la guerra civil ellos, ¿cierto?, simplemente establecieron un tipo de gobierno bajo sus propios ideales. También este periodo es conocido como el periodo autoritario, y este periodo va entre el año 1831 al año 1861, es decir, duró 30 años este famoso periodo. ¿Cuál fue la principal característica del periodo conservador? Simplemente que fue un periodo autoritario en donde se restringieron muchas libertades
humanas, ¿ya? ¿Por qué se restringieron libertades humanas? Porque ellos simplemente el objetivo era el orden y la obediencia de la población. ¿Ok? Ese era principalmente el objetivo de este periodo. Tener una población obediente, una población que mantuviera el orden, sin revueltas sociales, ¿cierto? Sin manifestaciones. ¿Ya? Por eso fue un gobierno muy autoritario. Y quiere ser autoritario que simplemente implementa una grandes castigos o una gran cantidad de fuerza ante los desobedientes. Todo esto acompañado o amparado por el ejército. Ya en este tiempo no había carabineros, no existía la policía, sino que era el ejército los encargados de mantener el orden público, y ante cualquier problemática social era el ejército, ¿cierto?, los que mantenían, ¿cierto?, intentaban diluir un poco estas manifestaciones sociales. Dice, se restringieron muchas libertades humanas, ¿como cuáles? Simplemente como se restringió la libertad de reunión, es decir, no podía haber grandes grupos de personas organizando, ¿cierto?, frente a cualquier situación. La libertad de prensa, ¿cierto? No existía una libertad de prensa, existía mucha censura a los periódicos de este periodo, ya que estaba prohibido simplemente implementar ideas radicales o ideas revolucionarias. Es decir, hubo mucha censura en este periodo, especialmente a este grupo de la población que buscaban ideas más liberales. Hubo mucha censura hacia ellos por parte de estos gobiernos, por eso es conocido como el periodo autoritario, ¿ok? Porque había muchas libertades humanas que no estaban cumpliéndose. La misma libertad de religión, no existía libertad de religión en este periodo, simplemente se tenía que implementar o ser fiel a la Iglesia Católica y nada más, ¿ok? ¿Qué otro tipo de... La libertad de reunión ya se la mencioné, ¿cierto? Bueno, la libertad religiosa también se la sacamos de mencionar. La libertad de crear sindicatos, tampoco se podía realizar este tipo de sindicatos, que son estos grupos de trabajadores que se organizan frente a una problemática, también estaba prohibido. Por eso se dan cuenta, fue un periodo en el que se caracterizó por ser muy autoritario hacia el pueblo o hacia la sociedad. ¿Cuál era el objetivo? Simplemente mantener el orden social. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se podía lograr esto? ¿De qué manera, cierto? Si tenemos una constitución, recuerden que estamos bajo toda una idea republicana y se tiene que crear ideales republicanos en donde todas las personas son libres, todas las personas son iguales, ¿cierto? Todas las personas tienen derechos. ¿De qué manera podemos simplemente establecer un régimen autoritario? Simplemente dándole mucho más poder al poder ejecutivo sobre el legislativo y el poder judicial. Y esto es muy importante, muchachos. En el periodo conservador, el poder ejecutivo, que es aquel que representa al presidente, estaba sobre el poder legislativo y el poder judicial. Recuerden la unidad 1, cuando hablamos de los poderes del Estado, decíamos que los tres poderes eran independientes y cada uno estaba en la misma, ¿cierto?, en la misma línea, todos estaban muy parejos, en el mismo nivel de importancia. En el periodo conservador, el poder ejecutivo estaba sobre el poder legislativo y el poder judicial, es decir, tenía mucho mayor autoridad el presidente que los parlamentarios, y el presidente sobre, ¿cierto?, los jueces que dictaban las leyes. ¿Ok? Y eso también es muy importante que lo tengan claro en este periodo, ya que el poder ejecutivo estaba sobre el ejecutivo y el judicial. Por ende, tenemos un nuevo gobierno, ¿cierto?, que se caracteriza por ser un gobierno autoritario. Y todo esto basado porque el poder ejecutivo está sobre el legislativo y el judicial, con ideas, ¿cierto?, de mantener el orden y la obediencia en la población. ¿Cómo se mantiene el orden y la obediencia? Simplemente reprimiendo cualquier actividad social que podría dañar, ¿cierto?, al régimen, y también, ¿cierto?, simplemente restringiendo distintas libertades humanas como las que ya les estaba mencionando. Lo único que falta es una constitución que pueda, ¿cierto?, avalar todos estos ideales. Y aunque no lo crean, se crea la famosa Constitución de 1833. Y esta Constitución se caracteriza por ser una Constitución muy, pero muy autoritaria, es decir, castiga mucho, ¿cierto?, el desorden social. Y aunque suene muy difícil de entender, esta Constitución es la gran Constitución que logra darle orden al país que está recién naciendo.
Esta constitución cumplió el objetivo que las otras constituciones del periodo de ensayos constitucionales simplemente no lograron. Y esta constitución, a pesar de ser muy autoritaria, a pesar que está en contra de las libertades humanas, a pesar que está en contra de muchos ideales de las repúblicas, esta constitución logra dar orden al país y eso es muy pero muy llamativo. Ahora, ¿de dónde nace esta constitución? Y uno de sus principales instructores simplemente fue el señor Diego Portales, un personaje muy pero muy importante de nuestra historia. ¿Quién era Diego Portales? Se preguntarán ustedes. Diego Portales simplemente era un comerciante, y ahí él se dedicaba a este comercio de estanquería, que se llama, que donde se vendían cosas para la diversión, como cartas, alcohol y cosas por el estilo. ¿Ok? Ahora, ¿por qué Diego Portales era un simple comerciante? Simplemente porque el desorden político que había en el periodo de ensayos constitucionales estaba afectando al negocio de Diego Portales. ¿Qué es lo que hace Diego Portales? Simplemente se mete en la política, no para ayudar a la sociedad, ya él no tenía ninguna vocación de político, ninguna vocación social, simplemente él se intromete en la política por beneficio propio, y él crea distintas leyes no para ayudar a la población, sino que para ayudar a su propio negocio. Entonces, Diego Portales, una de sus ideas, uno de sus pensamientos, ¿cierto?, de Diego Portales, uno de sus ideales era simplemente que a la población hay que mantenerla siempre ordenada, siempre oprimida, y así, ¿cierto?, no se genera un desorden social, porque si se generaba un desorden social, el gobierno en sí iba a estar en problemas, y si el gobierno estaba en problemas, simplemente la economía del país se iba a perjudicar. Si se perjudicaba la economía del país, Diego Portales iba a ser perjudicado porque él era un comerciante. Por ende, él pensaba, ¿cierto?, o él estaba muy de acuerdo con un gobierno autoritario, simplemente él quería mantener a la sociedad altamente oprimida, altamente restringida de las libertades humanas. ¿Para qué? Para que existiera un orden social. ¿Ok? Esa era más o menos la forma de pensar de Diego Portales. Diego Portales era un personaje, se plantea, de un carácter muy, pero muy fuerte, que era muy, pero muy intimidante hacia los demás. De hecho, cuando Diego Portales se convirtió en una clase de primer ministro de los presidentes de este periodo, y Diego Portales prácticamente mandaba más que los mismos presidentes, ya que él aconsejaba, ¿cierto?, a los presidentes. Por eso es un personaje muy, pero muy interesante de nuestra historia. Y estas ideas de Diego Portales es la que él planteó en la famosa Constitución de 1833. Y esta Constitución, muchachos, es muy importante, porque es muy llamativa y me llama mucho la atención de que está en contra de todos estos ideales de república, especialmente de las libertades humanas. Pero fue una constitución eficiente, fue una constitución que sí funcionó para dar orden al país, ¿ya? Todo lo que no se pudo hacer en el periodo de ensayos constitucionales, que fue darle un orden al país, esta constitución sí logró darlo. ¿Bajo qué costo? Bajo, ¿cierto?, la opresión hacia la sociedad, bajo la opresión hacia el pueblo, ¿cierto?, bajo la restricción de las libertades humanas. Pero funcionó. Y aquí entonces podemos estar en opinión dividida. Porque la constitución no restringe las libertades humanas, no es mala. Ya, pero lo que sí, pero esta constitución sí le dio un orden al país, ¿cierto? Por ende, sí, pero sí funciona. ¿Ok? Así que eso con la Constitución de 1833. Ya en su libro, muchachos, creo que esto se me olvidó mencionar, esta materia está entre la página 96 y 97, ¿ya? En su libro, en la página 97, hay un cuadro que hay una actividad, pero están una de las principales características de la Constitución de 1833, ¿ya? Y las vamos a ver porque más o menos entendamos un poco de qué plantea esta Constitución. Primero plantea, ¿cierto?, que los presidentes, el cargo de presidente dura 5 años y tenía la posibilidad de una reelección inmediata, ¿ok? O sea, se puede reelegir inmediatamente a un presidente. Y esa es la razón por la cual en este periodo solamente existieron 3 presidentes y cada presidente gobernó por un periodo de 10 años, lo que también son conocidos como los decenios, ya que cuando el presidente dejaba el puesto había nuevamente elección y salía reelegido. Y eso es una clara idea, ¿cierto?, un claro ejemplo de cómo el poder ejecutivo estaba sobre el legislativo y el poder judicial. ¿Ok? ¿Qué facultades tenía el presidente? El presidente podía nombrar ministros y otros funcionarios públicos, incluidos los intendentes que estaban encargados, ¿cierto?, del sistema
electoral, el presidente también podía intervenir en la designación de algunos jueces y vetar leyes aprobadas por el Congreso. Pero fíjense lo interesante, el presidente podía negar una ley que planteaba el Congreso, cosa que ahora totalmente es diferente, ¿cierto? Lo vimos en la unidad 1, cuál es la tarea de cada poder del Estado, pero acá el Poder Ejecutivo puede vetar al Poder Legislativo, lo cual no está a entender, porque también explica claramente cómo el Poder Ejecutivo está sobre el Legislativo y el Judicial. Y ojo, el presidente comandaba las Fuerzas Armadas y gozaba de facultades extraordinarias en caso de conmoción interna. O sea, generalmente estos presidentes que gobernaron este periodo eran militares, ellos comandaban las Fuerzas Armadas. ¿Por qué militares? Porque simplemente son los militares los que tienen una mayor autoridad frente a la población, ¿ya? Por eso es un periodo autoritario. ¿Se entiende? Vemos claramente cómo el Poder Ejecutivo está sobre el Legislativo y el Judicial. Veamos qué tarea tenía el Congreso según esta Constitución, o qué tarea tenía el Poder Legislativo. Estaba compuesto por una Cámara de Diputados y los Senadores, actualmente es así también. Aprobaba las leyes, entre ellas las leyes periódicas, ¿cierto? Las leyes periódicas son la fijación del dinero, ¿cierto? Que se puede generar para la Fuerza Armada o para cualquier otra cosa. Y simplemente es todo lo demás lo podía hacer el Poder Ejecutivo. Veamos qué pasa con el sufragio, quiénes podían votar según esta Constitución. Y el sufragio era censitario, o sea, solo podían votar los hombres, solamente hombres que fueran mayores de 25 años y si eran solteros, ¿ya? Y si estaban casados, mayores de 21 años. Miren qué interesante, o sea, si yo en este periodo tengo 22 años y si quiero votar tengo que casarme para poder votar, si no tengo que esperar a cumplir 25 años. Además, ¿cierto? Estos hombres tenían que poseer una renta apropiada, o sea, tampoco podían votar hombres que no tuvieran grandes riquezas. En palabras mucho más simples, ¿quiénes votaban en este periodo? Solamente los hombres de las familias más ricas, de las famosas familias aristocráticas. Y en este periodo simplemente era casi el 10% de la población. Por ende, eso también demuestra lo autoritario que es este periodo, lo injusto que es con el resto, con las clases más bajas, con la clase media, con la clase baja, este famoso periodo conservador. Y lo podemos analizar en el ámbito del sufragio, que simplemente votan los hombres que tienen una cierta cantidad de dinero, o sea, los hombres de las familias más ricas. ¿Qué pasa con la religión según esta Constitución? Y la Constitución establece que la religión oficial es la religión católica y se prohibió el ejercicio de cualquier otra religión. Y aquí tenemos el mejor ejemplo de lo que es una restricción de libertad. Es decir, ni siquiera las personas eran libres de elegir su propia religión, de elegir su propio culto. ¿Ya? Si usted en este tiempo creía o realizaba cultos de religión, probablemente iba a ser tomado preso, lo iban a tomar, ¿cierto? Lo iban a encarcelar por estar infringiendo una ley. Todos sabemos lo que significa infringir una ley. Y la Constitución de 1833 establece una sola religión como la oficial, en este caso, la religión católica. Y insisto, es el mejor ejemplo de lo que son la restricción de las libertades humanas de la sociedad del periodo conservador. Ahora, la pregunta es, ¿tiene algo bueno este periodo? Sí, también tiene cosas positivas, ¿ya? Y este periodo, bueno, aparte de que le da un orden al país, que insisto, y eso es lo más llamativo de esta Constitución de 1833, que le da un orden al país, por ende, socialmente el país se organizó mucho mejor, económicamente el país también tuvo cosas muy positivas. Y lo primero, salió de esta crisis económica de la cual estaba en el periodo de ensayos constitucionales. Superó la crisis económica, ¿gracias a qué? Especialmente gracias a la exportación de materias primas. Minería, carbón, ¿cierto? Y también mucho trigo, frutas y verduras. Por ende, simplemente tuvo una cosa positiva este periodo de que comienzan o simplemente comienzan a establecerse los primeros acuerdos económicos de Chile con otros países y eso solucionó los problemas económicos que tenía el país. Ahora, estos presidentes obviamente también para poder crear, ¿cierto? Para poder conocer mucho mejor el país, comienzan a dar a distintos intelectuales extranjeros que vengan a nuestro país. Por ende, comienza también a generarse en este periodo todo un desarrollo científico y un desarrollo cultural, educacional en nuestro país, gracias a las ideas de estos presidentes. Y tenemos la característica positiva de este periodo conservador. ¿Ok?
Eso, muchachos, más que nada con el periodo conservador, que es lo que más me importa, ¿cierto? Que les quede claro de que se caracteriza por ser un periodo muy autoritario, que restringía las libertades humanas, ¿cierto? Un periodo que se estableció bajo la Constitución de 1833, ¿ya? Y que es una constitución muy autoritaria, como lo acabamos de ver en sus características, pero que sí logró darle el orden al país que necesitaba. El país necesitaba un orden, y esta constitución sí logra dar ese orden al país. Es un periodo donde el poder ejecutivo, ¿cierto?, está sobre el poder ejecutivo y legislativo, perdón, el poder ejecutivo está sobre el poder legislativo y judicial, y esto es muy importante que lo tengan claro, porque esa es la mejor forma de demostrar que es un periodo autoritario, donde la figura del presidente es muy, pero muy importante, ¿ok? Solamente hubo 3 presidentes en este periodo, los 3 fueron militares, cada uno gobernó durante 10 años, ya que la Constitución permitía la reelección inmediata, ¿ok? Y la figura de Diego Portales, muchachos. La figura de Diego Portales es fundamental para poder entender este periodo. ¿Quién es Diego Portales? Insisto, simplemente un comerciante que no tenía ninguna motivación política, pero se mete en la política simplemente por beneficio propio, para beneficiar sus propios negocios. Y era una persona que creía, ¿cierto?, de que el orden de la sociedad era prioridad para que el país pudiera surgir, ya que el principal objetivo es simplemente mantener a una sociedad obediente, a una sociedad ordenada. ¿Ok? Eso, chicos, espero que haya quedado claro. Les voy a contar la foto que ustedes lo copien en el cuaderno. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a ver nuevamente un video, vamos a seguir viendo la serie, algo lo han hecho con la historia de Chile, y en el video, el video que vimos anteriormente, ¿cierto?, acababa con el periodo de la independencia. Este video explica las principales características del periodo de ensayos constitucionales y el periodo conservador, así que ustedes pueden ir viendo las principales características que hemos hablado en estos dos periodos, ¿ok? Lo pueden ir a analizar en el video, cómo se dividieron políticamente los bandos, los primeros presidentes, y ojo que en el video se da una especial atención al señor Diego Portales, ¿ok? Si hay el protagonista de este video es Diego Portales, y en la mejor forma para que ustedes puedan entender el carácter de Diego Portales, la personalidad de Diego Portales, ¿cierto? Simplemente es analizando este video. Para hacer un pequeño spoiler, no quiero tener problemas, hay una parte en el video donde se lee una carta de Diego Portales y se escucha mucho, y se lee, ¿cierto? Se dicen muchos garabatos, ¿ok? Lo voy a mencionar desde ya, pido disculpas de antemano, el video es así, pero simplemente también es un poco demuestra el carácter, la personalidad de Diego Portales, ¿ok? No quiero tener problemas por si a alguien le ofende eso ya, por eso lo aviso desde ya, ¿ok? Eso, muchachos, y después que vean el video simplemente van a realizar la actividad de la página 96, ya donde tienen que leer el diario portaliano que aparece ahí y responder la pregunta, y después la página 97 donde tienen que rellenar, ¿cierto?, las diferencias de la Constitución del 33 con la Constitución actual más la pregunta 2. Es decir, entonces página 96, página 97 del texto después de ver el video, que de verdad es muy pero muy entretenido. Eso, chicos, espero que se haya entendido, y cualquier duda que tengan me la realizan, por favor. Que estén muy bien, cuídense mucho, chao, chao, chao.